pues bueno, estoy haciendo este video de explicar este video sobre pues Juan Manuel Zunzunegui, que es un historiador y analista de cuestiones políticas y demás cosas, pero pues ya es muy común este tipo de discursitos que utilizan mucho este discurso maniqueo de confundir nacionalsocialismo con cuestiones fascistas o nazistas, ¿no? Esto de que hay muchos libertarios o hay mucha gente de derecha, analistas, politólogos, historiadores que asocian esa terminología de nacionalsocialismo con fascismo o con cuestiones de nazis, o estos que empiezan a decir de que es que el fascismo es de izquierda. Entonces ya está muy choteado esta narrativa y ahorita lo vamos a contrastar con este discurso ojo, aquí no es que me cae mal, no es que me caiga mal Zunzunegui, sino que utiliza mucho este discurso maniqueo de mezclar peras con manzanas, de nacionalsocialismo o socialismo, vincularlo con nazismo o con fascismo y pegarlo con cola loca y decir que esto es lo mismo que aquello. Entonces, obviamente, pues Juan Manuel Zunzunegui pues está teniendo mucha viralidad, pues está haciendo más gente lo está viendo, y hay cosas en lo que sí estoy de acuerdo y hay cosas en lo que no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con la cuestión de los españoles, de que no fue de la colonización y que no fue tan, no fue tan, ¿cómo se le llama? Que no fue la atrocidad que nos dicen el nacionalismo clásico. Hay cosas en el que sí estoy de acuerdo, pero este tipo de argumento de que de nacional socialismo es igual a comunismo, como que ahí hay que ser más riguroso académicamente, como que hay que tomarlo más con pinzas. ¿Sí? Entonces vamos a explicarlo acá. Partido que va a postular a Lázaro Cárdenas. Ojo, cuando muere Obregón, que ya era presidente electo, no se hacen nuevas elecciones, sino que viene el llamado maximato. Cuando Andrés Manuel, cuando Calles pone a los siguientes, perdón, cuando Andrés Manuel pone a los siguientes 3 presidentes que van a gobernar durante el sexenio de Obregón. En una época en la que estas son las opciones que tienen todos los países que están naciendo. Somos democráticos, somos comunistas, somos fascistas, ¿qué somos? Aquí hay un gran discurso comunista y un gran discurso nacionalista. ¿Y saben en qué nos convertimos? O sea, la pregunta es, ¿México podía ser comunista, socialista o nacionalista? Son 2 discursos bien diferentes. Sí, lo que pasa es que nacionalismo, o sea, es que aquí la cuestión, claro, tú puedes ser una persona de derecha siendo nacionalista, o puedes ser alguien de izquierda siendo nacionalista. O sea, el nacionalismo es algo relativo, ¿sí? Hitler, pues sí, era nacionalista. Mussolini también es nacionalismo. Stalin, pues también. Es que nacionalismo puede ser cualquier persona, ¿sí? El nacionalismo te dice todos somos el mismo pueblo, todos somos hermanos, desde el más rico hasta el más pobre. El socialismo te dice ni madre, el que tiene más dinero que tú es tu enemigo y es el que hay que matar. Hitler tuvo una gran idea. O sea, usa mucho no sé por qué usa este tipo de... Es un discurso muy tramposo eso de que, ay, te vamos a matar y que no, cuando realmente era sobre la lucha de clase, la unión social, la unión de todo un pueblo. Acabar, o sea, pero no sé por qué utiliza ese tipo de narrativas tramposas Zunzunegui, de que hay que matarlos a los ricos, y no, simplemente era la lucha de clase. Que fue decir, somos nacionalistas y socialistas. Y eso fue lo que pasó en México. O sea, el gobierno posrevolucionario es absolutamente nazi. Es un gobierno nacional socialista. O sea, este tipo es lo que muchos historiadores por parte de derechas, muchos libertarios, ese es el problema, que asocian nacionalsocialismo con cuestiones de comunistas o socialistas, o dicen es que el nazismo
es que el fascismo es de izquierda, cuando realmente, obviamente, han hecho este discurso, lo han maniqueado, lo han hecho muy maniqueo. Pero esa parte nunca nos la vamos a contar, por supuesto, ¿no? Pero todo el discurso para darle unidad al pueblo es el nacionalismo. Todos somos mexicanos. Sí, pero es que el nacionalismo es parte de la identidad del cual en el cual nosotros nos pertenecemos, la identidad cultural, nación, es el país nación, ¿sí? Porque es lo que nos une como cultura. O sea, nacionalismo es relativo, cualquiera puede ser nacionalista. Hitler era nacionalista, Stalin era nacionalista, porque defienden ciertas características que forman parte de su cultura, ciertas cosas que son culturales en el lugar en el que nacieron, ¿sí me explico? Obviamente, ambos pueden tener ciertos prejuicios raciales, pero en el contexto en el que cómo surgieron las naciones, en el contexto en cómo los países se iban desarrollando conforme al contexto en el que se iba formando tanto el fascismo como el comunismo, pues claro, hay puntos que son completamente diferentes, que son completamente opuestos, ¿sí? Aquí es un discurso muy maniqueo el que utiliza Zunzunegui. El nacionalismo revolucionario, como le va a llamar Cárdenas. Ser patriota es ser revolucionario. Pero además estamos con el discurso marxista-estalinista, entonces también somos socialistas y dividimos al pueblo en corporaciones y en sectores y demás. Pues sí, es que en el contexto de esas épocas se ha dado de una manera contingente. En el contexto de esa época nada más había esa opción, güey. Revolucionario, conservador o liberal, etcétera, o eras fascista, o eras comunista. En ese contexto, obviamente se usaba la propaganda. Todos usan la propaganda. Sí, Stalin usaba la propaganda comunista, Hitler usaba la propaganda nazista, la propaganda fascista. En ese contexto, en cómo iban surgiendo los países, en cómo iban surgiendo los conflictos, pues claro, nada más te quedaba de otra, porque era el contexto en el que se vivía en esas épocas, en esos años. No te quedaba de otra, güey. ¿Sí? O eras de un bando o ibas en el otro bando. Para dividirlos y manipularlos. Al final México... Es que tú hablas más como de propaganda, es que entonces te refieres más a una cuestión de la propaganda. De sí, el comunismo usaba cierta propaganda, el fascismo usaba otro tipo de propaganda. Se hizo tan nazi como Alemania y estaba lleno de nazis, también hay que decirlo. Total que bueno, Lázaro Cárdenas, ya para terminar, fue presidente del 34 al 40 y a él le toca tratar de construir la identidad nacional. Y es construyendo esa identidad nacional cuando es la revolución a todo lo que da, la lucha de clases como sustento, la revolución como identidad, el muralismo como forma de enseñar. Sí, porque fue en el contexto de ese entonces para unir a un país. Era el contexto, o era eso, o qué otra opción teníamos, güey. ¿Sí me explico? Obviamente todos instrumentalizan la lucha, toda persona en el poder, sea comunista o sea fascista, instrumentaliza la lucha como para una cuestión de propaganda. Todos lo hacen. En esa época tenías pocas opciones, güey. En ese contexto de la historia en el que se vivía en esos años. Esta revolución y un sistema educativo que transmita algo. ¿Quién va a estar a cargo del sistema educativo mexicano en tiempos de Lázaro Cárdenas? Los republicanos exiliados de España. Tenemos la guerra civil española, tenemos el exilio republicano, entonces este país se llena de españoles republicanos comunistas que son los que van a educar a México y que son los que nos dan identidad y son los que hacen un discurso de lucha de clases del que no nos hemos logrado librar y son los que hacen una narrativa de conquista. Es decir, todo lo... Sí, es que sí dice, o sea, dice medias verdades. En algunas cosas sí tiene razón, pero como que en otras quiere mezclar peras con manzanas. Entonces no entiendo por qué no es necesario que haga ese tipo de argumentos maniqueos de asociar una cosa con la otra. Y aquí lo voy a explicar con la cuestión de él
nacionalsocialismo. Entonces, ¿qué? Ok, Hitler, que estuvo en el nacionalsocialismo, comúnmente acortado a nazismo, que son dos cosas completamente diferentes, que fue la ideología de extrema derecha. Entonces, aquí ya hay, o sea, esto de nacionalsocialismo, confundirlo con cosas de izquierda, es un error semántico, es un error de interpretación que han hecho mucha gente de derecha para a huevo asociar. Es que dice socialismo, por lo tanto es de izquierda, por lo tanto el fascismo es lo mismo que comunismo, por lo tanto el fascismo es de izquierda. Entonces, esa es una tontería, ese es eso es un argumento, ¿cómo se llama? Es una falacia de asociación, ¿sí? Es, mm, son argumentos que lo han manipulado con fines políticos, propaganda de derecha, etcétera. Ojo, aquí yo quiero aclarar que no es una cuestión de, es que tú defiendes el comunismo, es que tú defiendes el socialismo, no, porque mucha gente tiende a asociar cosas que no tienen nada que ver y que luego se contradice, ¿sí? Por ejemplo, que fue el nazismo nacionalsocialista, que son completamente, es algo completamente diferente. El nacionalsocialismo era el partido en el cual Hitler llegó al poder, ¿sí? Dice, fue la ideología de extrema derecha del régimen que gobernó Alemania desde 1933 hasta 1945 con la llegada al poder del Partido Nacional Obrero Alemán de Adolfo Hitler. Fue el partido fue el partido en el cual Adolfo Hitler llegó al poder. O sea, lo que pasa es que Adolfo Hitler lo que hizo es que instrumentalizó el Partido Nacional Socialista Obrero, lo, lo utilizó para catapultarse, para tener votos, como una cuestión populista. Entonces Hitler se apoderó del nombre Partido Nacional Socialista Obrero, se apropió de eso para poder llegar al poder. O sea, es como es un gran orador y claro, tenía que tener gente a su favor. ¿Qué hizo? Pues se creó un partido nacional socialista pues para captar votos, porque de otra manera no iba a tener votos hasta hasta que una vez estuvo en el poder, ahora sí cambió el discurso. O sea, Adolfo Hitler cambió el discurso de ser nacionalsocialista a ser un fascista. Una vez en el poder fue que Hitler cambió su discurso, cambió sus ideales, ya estaba en contra del comunismo. Entonces Hitler instituyó una dictadura que él autoproclamó el Tercer Reich. Sí, que más durante la Segunda Guerra Mundial los nazis ocuparon tierras en Polonia, Francia, Países Bajos, Dinamarca, Alemania. A este periodo se le conoció como Alemania nazi. Si se dieron cuenta, una vez que Hitler llegó al poder, ahora sí fue lo que se denominó una Alemania nazi. Ya tiene otro tipo de vertiente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que lo que hizo Hitler es que se apoderó, o sea, se apropió del Partido Nacional Socialista para poder llegar al poder, para tener votos. Lo hizo como una cuestión populista nada más, decirle lo que la gente quiere escuchar. Después fue que Hitler cambió el discurso, pero nacionalsocialismo no es lo mismo nacionalsocialismo no es lo mismo que comunismo, ¿sí? Eso es un error eso es un error semántico de interpretación, ¿sí? Entonces, el nazismo, después que Hitler llegó al poder, fue que cambió sus posturas, fue que cambió, fue cuando se radicalizó y cambió sus posturas, ¿sí? El nazismo es una forma de fascismo que demostró un rechazo ideológico hacia el comunismo, hacia el marxismo, hacia la democracia liberal y el sistema parlamentario. También incorporó un ferviente antisemitismo, el racismo científico y la eugenesia en su credo. Su nacionalismo extremo provino del ¿qué? De pangermanismo y del movimiento Wolski, proveniente en el nacionalismo alemán de la época.
y fue fuertemente influenciado por los grupos paramilitares anticomunistas. Entonces es lo que les explico. O sea, es como, o sea, una persona nacionalsocialista no puede ser al mismo tiempo anticomunista. Entonces, pues no, obviamente como que no hay una concordancia. O sea, no, una persona que está dentro del Partido Nacional Socialista no puede ser antimarxista. O sea, obviamente no. O eres una cosa o eres la otra. ¿Sí me explico? Entonces, toda esa gente que dice de que es que el fascismo es de izquierda, no sabe lo que dice. No sabe lo que dice. Son completamente cosas opuestas, son conceptos totalmente diferentes, ¿sí? Hitler, una vez que llegó al poder mediante el Partido Nacional Socialista, fue que después cambió al fascismo o al nazismo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Hitler era, o sea, porque el nazismo es enemigo del comunismo y de las ideas marxistas. ¿Sí me explico? Por eso, aquí dice, ¿qué es el marxismo? El marxismo es una perspectiva teórica y un método de análisis y síntesis socioeconómico de la realidad y la historia, que considera las relaciones de clase y el conflicto social utilizando una interpretación materialista del desarrollo histórico y adopta una visión dialéctica de la transformación social y análisis crítico del capitalismo, compuesto principalmente por el pensamiento desarrollado en las obras del filósofo, sociólogo, economista y periodista revolucionario alemán de origen judío, que era Karl Marx, quien contribuyó con la sociología, la economía, el derecho y la historia. ¿Sí me explico? O sea, el marxismo es esta crítica materialista del comunismo, de quién es el que tiene, de quiénes son aquellos que mediante privilegios estructurales son los que se apropian de los medios de producción, son aquellos que acaparan riqueza, que acaparan estatus, privilegio, que poder político, poder empresarial y en el proceso crean marginación y crean pobreza. Esa es la teoría, esa es la cuestión, eso es lo que se le llama el marxismo, eh, la teoría marxista, que es una perspectiva materialista de, de, de cómo las cuestiones materiales forjan al individuo. ¿Sí me explico? Entonces el marxismo, entonces Hitler, el nazismo, estaba en contra del marxismo, estaba en contra del comunismo. Por eso les digo, son cosas completamente diferentes. ¿Sí? Lo que Hitler hizo con el Partido Nacional Socialismo es solamente para captar votos, simplemente lo utilizó como eslogan. Entonces Hitler utilizó su partido Nacional Socialismo como una manera de anclaje, una manera de captar votos de las personas, para después pasar a un nazismo, para después cambiar el discurso, para después traicionar las causas sociales, porque social también tiene otra connotación. Eh, como yo les había dicho, es que nacionalismo puede ser un fascista. Nacionalismo puede ser un comunista, nacionalismo puede ser un empresario, nacionalismo puede ser un obrero, nacionalismo es la palabra nacionalismo es algo relativo y socialismo puede ser, o sea, quítale el socialismo, pero puedes llamarlo social. Partido Nacional Social. Social que implica pues todos. Social implica la unión de los trabajadores, la unión de personas, la unión de políticos, la unión de una comunidad. El término social puede significar muchas cosas, ¿sí? En el que el nacionalismo puede ser relativo. Entonces, aquí es un error, ese es un error que tienden a asociar muchos libertarios, de nacionalsocialismo con cuestiones de es que es comunismo, cuando es completamente diferente. Una cosa es el Partido Nacional Socialismo y otra cosa es el nazismo, ¿sí? Ni el nacionalsocialismo es de izquierda, ni el nacionalsocialismo es nazismo. Aquí hay un error semántico de interpretación nada más, ¿sí?
el Partido Nacional Obrero, que abreviado como conocido coloquialmente como Partido Nazi, que fue, porque aquí hay un error. Entonces dice, Partido Nazi fue un partido político de extrema derecha activo en Alemania. Entonces aquí tú te pones a contradecir, bueno, o es una cosa o es otra cosa, ¿sabes? Entonces en este error semántico es un partido nacional socialista no puede ser de extrema derecha. O eres nacional socialista o eres de extrema derecha. Entonces aquí hay una confusión que mucha gente, muchos politólogos de derecha, que mucha gente quieren asociar que socialismo es igual a fascismo. O sea, se quieren deslindar de esa palabra, cuando simplemente es un error de interpretación. Una persona que se dice nacionalsocialista no, no puede ser al mismo tiempo antimarxista. ¿Sí me explico? O eres nacionalsocialista o eres de extrema derecha. No pueden ir juntos. Es lo que yo les quiero explicar. Una cosa, o sea, son dos cosas diferentes. Obviamente esto tiene un error de interpretación, ¿sí? Entonces, el Partido Obrero Alemán, claro, obviamente Hitler al llegar al poder se apropió del término nacionalsocialista obrero como una cuestión populista, para una cuestión de captar votos, aunque después se volvió un fascista, ¿sí me explico? Entonces, el fascismo no es de las izquierdas, dejen de hacer ese tipo de falacias de asociación, de vincular una cosa con otra que no tienen nada que ver, ¿sí? Solamente porque lo dice Wikipedia, es que entonces todos los que se dicen nacionalsocialistas son fascistas, son de izquierda, el fascismo es de izquierda, entonces no digan ese tipo de tonterías, ¿sí? Claro, el Partido Nacional Socialista, así fue como Hitler empezó con... Es como Hitler llegó al poder con el Partido Nacional Socialista, que después se radicalizó, que después cambió el discurso. Aquí lo podemos ver en la cuestión ideológica. Ideología, nacionalsocialismo, ultranacionalismo, que eso es relativo. El nacionalismo lo puede ser un comunista, como también un capitalista, como también un soberanista, como también un comunista. Entonces, tipo de ideología, anticomunismo, racismo, militarismo, fascismo, ¿sí? Antiliberalismo, entonces, pues, es lo que les digo, o sea, ponen, aquí ponen peras, o sea, aquí hacen todo un, ¿cómo se llama? Aquí ponen todo en una misma bolsa, o sea, ponen todo en un mismo saco. Si eres nacionalismo, eres anticomunismo, eres fascista. Entonces, ese es el problema que tiene Zunzunegui, que pone todo en un solo saco, todo en una misma bolsa de conceptos y lo llama lo mismo. Entonces, ese es el error que tiene Juan Manuel Zunzunegui. O sea, si una persona de nacionalsocialismo, ¿sí? Mal llamado nazismo, ¿sí? O sea, no puede ser anticomunismo al mismo tiempo. No tiene nada que ver, ¿sí? Nacionalsocialismo fue el partido con el cual Hitler llegó al poder, que después se le llamó partido nazi. Pero esto es un error de interpretación, ¿sí? Porque un socialismo no puede ser anticomunista, o sea, no mames, un socialista no puede ser antimarxista, no, es completamente incompatible, ¿sí? Alguien, o sea, no puede ser, no puede ser, por ejemplo, un comunista sí es anti de extrema derecha, ¿sí? Pero, o sea, no puedes llamarte derecha y ser al mismo tiempo antiderecha. No mames. O eres una o eres otra. No puedes poner todos los conceptos en una misma bolsa, como hace Zunzunegui. O sea, o eres fascista o eres comunista. No hay de otra. ¿Sí? El militarismo
militarismo puede entrar también en la facción del fascismo como también del comunismo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué cambia? Lo único que cambia es la cuestión de la lucha de clases. Es lo único que cambia del fascismo, de extrema derecha, al comunismo, socialismo. Es la lucha, el poder recae en la clase trabajadora, cosa que el fascismo no lo hace, ¿sí? Entonces ya habíamos leído de qué va, a ver, de qué va las características del nazismo. Son anticomunistas, rechazan el marxismo, rechazan la democracia liberal, el sistema parlamentario, ¿sí? Entonces, ¿y qué incorporan? Pues el antisemitismo, el racismo, la superioridad, ¿cómo se le llama? El aria, eso de la superioridad blanca, la superioridad racial, esto de la eugenesia, esto del, por ejemplo, si tu hijo venía con, no sé, con un problema, con un trastorno, pues se le decía pues se le mataba, ¿no? Entonces, eso de esto va lo que viene siendo el nazismo, el fascismo, el no mezclarte con otras razas, eso es parte del fascismo, la discriminación racial, eso es parte del nazismo. Entonces, cosa que el marxismo no apoya. ¿Sí me explico? Entonces, tienen que saber muy bien los conceptos porque a veces los pueden malinterpretar, ¿sí? A veces los pueden malinterpretar y se pueden como que y chocan, ¿sí? Por ejemplo, el comunismo es un movimiento político y socioeconómico surgido en el siglo XIX que aboga por un cambio radical en la estructura de la sociedad y en el modo de organización social económica a una sociedad comunista, caracterizada por la propiedad en común de los medios de producción, así como por la inexistencia de clases sociales, del mercado y del Estado. ¿Sí me explico? En el comunismo se supone que no hay Estado, se supone que todo es una organización socioeconómica a una sociedad comunista caracterizada por los medios de producción. ¿Sí me explico? Entonces, pues bueno, esto es para que no los confundan historiadores o libertarios. O sea, tienen que saber las diferencias ideológicas, económicas. Entonces, pues hasta aquí quiero dejar el video. Y hasta luego.